La paz del Señor esté en nuestros corazones. Esta mañana el aire pesa distinto. No es un peso de cansancio, sino de presencia. Las campanas han comenzado a sonar y en su sonido hay algo más que tradición o rutina. Es un eco que viene de lejos, de un tiempo donde los hombres sabían escuchar el cielo a través del bronce. Hoy, mientras las torres despiertan, uno siente que ese sonido no solo atraviesa el aire, sino también la memoria. He comprendido que cuando las torres vuelven a sonar, no anuncian solo una hora, anuncian una conciencia. Es el tiempo del juicio, pero no del castigo. Es el momento en que el alma debe mirarse a sí misma con la claridad del día recién nacido. No hay truenos, no hay fuego, no hay sentencia, solo un llamado. Y en ese llamado cada uno sabe lo que tiene que ver. Las campanas no juzgan. Llaman a los vivos y a los que están perdidos en su propio silencio. Llaman a los que han olvidado, a los que se endurecieron, a los que ya no creen que puedan volver. Su sonido atraviesa las calles, los campos, las ruinas. Todo lo que toca vibra, porque el juicio no es una condena, es una invitación a despertar. He escuchado ese sonido muchas veces en mi vida, pero hoy tiene otro tono. No es solemnidad lo que siento, sino ternura, como si el cielo, al tocar las torres, quisiera recordarnos que aún hay tiempo, que el juicio no llega para destruir, sino para revelar lo que aún puede salvarse. En su voz metálica hay misericordia, en su vibración un consuelo oculto. Las torres habían guardado silencio por largo tiempo, a veces por miedo, a veces por indiferencia, pero el silencio del hombre no apaga el llamado de Dios, solo lo retrasa, y cuando vuelve a sonar, el mundo se detiene un instante. Es imposible no mirar hacia arriba, aunque uno no crea. Hay algo en el sonido de una campana que rompe las distancias, une lo alto con lo bajo, lo eterno con lo pasajero. He comprendido que el juicio del que tanto tememos no vendrá de fuera, no descenderá del cielo con relámpagos ni con voces. Ya está ocurriendo en el interior de cada conciencia. Es el momento en que el alma se reconoce sin máscaras, cuando la verdad deja de ser una palabra y se vuelve espejo. Y lo que ese espejo muestra no es condena, sino oportunidad. Las torres vuelven a sonar porque el mundo ha olvidado escuchar. No el ruido, sino la voz que no ordena, sino que llama, la voz que no exige, sino que espera. Cada campanada es una respiración de lo divino sobre la tierra, y cada alma que se detiene a escuchar participa de ese pulso invisible que nos mantiene vivos. He aprendido que el juicio no se da en un día ni en un lugar, se da en cada instante en que el hombre elige entre endurecerse o abrirse. Cada vez que se prefiere la verdad al miedo, la misericordia al orgullo, el cielo se pronuncia. Esa es la verdadera sentencia, la que libera, no la que encadena. Mientras las campanas resuenan, miro hacia el cielo, no busco señales, solo dejo que el sonido entre, siento cómo vibra en el pecho, cómo atraviesa las capas de ruido que el mundo acumula, cómo alcanza ese lugar donde todavía queda fe. Las campanas no piden nada, solo recuerdan, y recordar en este tiempo ya es obedecer. He comprendido que el tiempo de juicio no es un fin, sino un principio. El juicio llega cuando el hombre se atreve a mirar con los ojos de Dios, y en esa mirada lo que parecía ruina se convierte en posibilidad. Lo que parecía muerto vuelve a respirar. Lo que parecía perdido encuentra su camino. Las torres están vivas otra vez. Su sonido no pertenece a los muros, sino al aire. No a la iglesia, sino al mundo. Cada campanada es una palabra antigua que regresa. Compasión, perdón, esperanza. No hablan del fin de los tiempos, sino del regreso del alma a sí misma. El juicio no divide,
revela, y lo que revela, si se acoge con humildad, se transforma en luz. He sentido esa luz crecer con cada sonido. En el interior del templo, las velas tiemblan, pero no se apagan. El aire vibra con una energía leve, como si cada molécula recordara que también ella pertenece al amor. Lo que desciende ahora no es castigo, sino claridad. La claridad que se había ido con el ruido de los hombres y vuelve con la voz del bronce. El tiempo de juicio no tiene rostro. No llega con miedo, sino con presencia. Es el instante en que el alma entiende que ya no puede seguir dormida, que no se trata de ser perfecta, sino de ser verdadera, que el amor que juzga no destruye, purifica, y que el fuego del cielo no quema la carne, sino la mentira. He comprendido que el sonido de las campanas no viene de las torres, sino del corazón del mundo. Dios habla a través de lo que vibra, y cuando algo vibra en verdad, todo el universo escucha. Hoy, el cielo vuelve a tocar la tierra en cada campanada, no para advertir, sino para despertar. Las torres vuelven a sonar, y con ellas el alma del hombre. No hay regreso al silencio, porque el silencio que sigue ya no es ausencia, es espera, es escucha, es ese espacio donde la misericordia se prepara para habitar. Y mientras el sonido se aleja, quedando suspendido sobre el valle, entiendo que el juicio no será un día de sombras, sino de luz, que no vendrá a separar, sino a reunir, que todo lo que el amor haya tocado quedará a salvo, porque lo que pertenece a la verdad no se pierde. Las torres siguen sonando, no para anunciar el fin, sino para recordar el comienzo. El tiempo del juicio no es castigo, es el momento en que el alma vuelve a escuchar la voz que nunca se fue. El sonido de las torres se expande más allá del horizonte. No es un estruendo, es una vibración que se alarga en el aire, como una respiración profunda que no termina. Cada campanada parece venir de otro tiempo, de un pasado que aún no se ha ido, de una eternidad que espera. Las aves se detienen un instante en su vuelo, como si también ellas escucharan. Los hombres en las calles levantan la vista sin entender del todo por qué. Algo en su interior los llama, algo que no tiene nombre pero que reconocen. He comprendido que el juicio no llega de pronto, empieza en lo más silencioso, en la mirada de quien se enfrenta a sí mismo sin huir. Nadie escapa de ese encuentro, porque no se trata de justicia humana. Es el momento en que el alma deja de justificarse. No hay castigo, solo verdad. Y la verdad, cuando se deja ver, tiene un peso que transforma. Las campanas lo saben, por eso su sonido no es uniforme. Tiembla, se expande, se detiene. No marca la hora del reloj, marca el pulso del cielo. En cada nota, el aire parece hacerse más transparente. El mundo se desnuda. No hay ruido que pueda esconder lo que somos. Lo que desciende en este tiempo de juicio no es ira, es claridad. La claridad que no acusa, sino que muestra. He aprendido que el hombre no teme al juicio por lo que ha hecho, sino por lo que ha olvidado. Olvidó su origen, su propósito, su destino. Olvidó que el amor fue su primer llamado y su última promesa. Y cada vez que las torres suenan, ese olvido tiembla. Las campanas no condenan, despiertan, hacen recordar. En su eco vive la memoria del primer día, cuando la voz de Dios habló sobre el caos y la luz comenzó a existir. El juicio no es destrucción, es retorno. Es volver a ese primer día, pero con conciencia. Mirar el mundo y ver que todo lo que fue creado sigue esperando redención, sigue anhelando su perfección. No hay fuego externo, no hay amenaza, solo un fuego interior que limpia sin herir, que ilumina sin consumir.
Ese fuego se enciende cada vez que el hombre decide mirar de frente la verdad. He comprendido que el sonido de las torres no viaja solo por el aire, viaja también por el alma. Cruza los muros de las ciudades, pero también los muros invisibles del corazón. Allí donde hay resentimiento, las campanas resuenan como una grieta. Allí donde hay culpa, como una absolución. Y allí donde hay amor, como una confirmación. Porque el juicio no es castigo, es respuesta. La tierra parece escuchar. El viento detiene su paso. Los árboles no se mueven, como si todo esperara algo. Tal vez el juicio es eso, el mundo entero conteniendo el aliento antes de ser abrazado por su creador. La creación misma sabe cuándo el cielo se acerca. Y esta vez no hay distancia. He visto rostros endurecidos por los años suavizarse al oír las campanas. He visto ojos apagados volver a brillar por un instante. He visto manos temblorosas alzarse en gesto de oración, sin palabras, solo con lágrimas. Ese es el juicio verdadero, cuando la verdad toca el corazón y lo ablanda, cuando la voz de Dios atraviesa la dureza y encuentra el lugar donde todavía hay ternura. Las torres no suenan para recordar el pasado, sino para preparar el alma. Cada golpe de bronce abre un poco el aire, como si lo invisible quisiera hacerse visible. No hay prisa en su ritmo, cada campanada cae con la calma de lo eterno. Es el cielo hablando el idioma del tiempo, sin gritar, sin imponer. He comprendido que el tiempo de juicio no se mide en días ni en siglos. Es un tiempo interior, un instante que puede durar toda una vida. Es el momento en que el alma deja de fingir y comienza a vivir en verdad. Ese instante puede llegar en una plegaria, en un silencio, en una mirada o incluso en una pérdida. El juicio no destruye, revela lo que tiene valor. El aire del templo vibra con el sonido lejano de las torres. Las velas se inclinan levemente, como si se inclinaran ante la presencia que llega. No hay temor, solo un respeto profundo. Cada cosa parece saber su lugar. He aprendido que cuando Dios se acerca, el alma no tiembla de miedo, tiembla de reconocimiento. El juicio no es el final del amor, es su plenitud. Las torres siguen sonando, pero su eco ya no es el mismo. Ha pasado a través de nosotros y en su paso ha cambiado algo. Es como si el sonido hubiera dejado semillas en el aire, pequeñas luces que descienden lentamente, buscando cada corazón dispuesto. Nadie las ve, pero se sienten. Son partículas de misericordia, fragmentos del cielo buscando tierra fértil. He comprendido que la humanidad entera está siendo llamada, no por una voz exterior, sino por su propio interior. Las campanas del mundo no están solo en las torres, están en cada alma que decide recordar. Cuando un corazón se abre, una torre suena. Cuando alguien perdona, otra responde. El juicio se cumple así, en una red invisible de llamados y respuestas. El cielo no ha venido a condenar, sino a despertar la responsabilidad de amar. El juicio no pesa sobre los hombros, pesa sobre la conciencia. Y en ese peso, paradójicamente, se encuentra la libertad, porque quien se enfrenta a la verdad se libera. Quien se atreve a escuchar el sonido del cielo dentro de sí, deja de temerlo. El viento cambia, trae consigo un murmullo distinto. Ya no son solo campanas, es como si toda la tierra repitiera su sonido. En las montañas, en los ríos, en las ciudades, todo vibra. Lo visible y lo invisible se tocan otra vez. El tiempo de juicio no es un evento, es una comunión. La creación entera y su creador compartiendo el mismo silencio. He aprendido que el verdadero juicio ocurre cuando el hombre se descubre amado, incluso en su fragilidad. No hay condena más pura que el amor que nos obliga a ver lo que podríamos ser. Y en ese ver
El alma se transforma, la culpa se disuelve, la oscuridad se vuelve transparencia, lo que parecía ruina se convierte en altar, las torres siguen sonando, pero ya no es un llamado exterior, es el eco del alma que, por fin, ha recordado su origen. Cada nota vibra dentro del pecho, cada golpe de bronce se convierte en oración. No hay final en este sonido, porque pertenece a lo eterno. Y así, mientras el día avanza, las campanas continúan, como si el cielo se negara a dejar de hablar. No hay temor, no hay sombra, no hay distancia, solo el sonido constante del amor que juzga sin castigar, que revela sin herir, que se posa sobre el mundo con la paciencia del perdón. El juicio ha comenzado, pero no en el cielo, comenzó en nosotros, en este instante que no cesa, en el corazón que finalmente aprendió a escuchar. El sonido de las campanas no cesa, cambia, se suaviza, se vuelve más hondo, casi humano. Ya no es un llamado lejano, es una respiración que envuelve todo. El aire vibra con una frecuencia que no pertenece al metal ni al viento, sino a la vida misma. Cada campanada parece entrar en los cuerpos, cruzar la piel, alojarse en el corazón. No hay manera de resistirlo, no hay voluntad que lo apague. El alma, cuando es tocada por esa vibración, se abre como una flor en la noche. He comprendido que el juicio que tanto tememos no viene con furia, viene con compasión. El juicio del cielo no pregunta ¿qué hiciste?, sino ¿dónde estás? Es la misma pregunta del principio de los tiempos, pronunciada una y otra vez con amor, con paciencia. Esa pregunta no busca acusar, busca encontrar, y quien se deja encontrar ya ha sido salvado. Las torres siguen respondiendo entre sí, como si el mundo entero se comunicara en ese lenguaje de bronce y eco. De una montaña a otra, de un pueblo a otro, el sonido se transmite, invisible, como si un solo corazón latiera en 1000 lugares distintos. Es el pulso del cielo recordando a la tierra que aún pertenece a algo más grande, que no ha sido olvidada. He aprendido que el juicio es la revelación del amor escondido. Nada más, nada menos. No llega para dividir, llega para unir lo que se rompió. Dios no viene a pesar culpas, viene a medir ternuras. El fuego que promete el Evangelio no es el de la destrucción, es el de la purificación. Y purificar no significa borrar, sino transformar. Convertir la herida en puerta, la caída en semilla, la sombra en raíz de luz. El pueblo se detiene a escuchar. Los mercados, las calles, las plazas quedan inmóviles por unos segundos. Nadie dice nada. Hasta los niños guardan silencio, como si una sabiduría ancestral les tocara el alma. Y entonces ocurre algo pequeño y sagrado. Una anciana se persigna, un hombre baja la cabeza, alguien deja caer una lágrima. El juicio ha pasado por ellos sin palabras, y en ese gesto mínimo el mundo se reconcilia un poco consigo mismo. He comprendido que el juicio es el instante en que el amor deja de ser promesa y se vuelve espejo. El alma se ve a sí misma y no puede fingir, pero tampoco se condena, porque la mirada de Dios no busca errores, busca presencia. Cuando uno se deja mirar sin huir, el juicio se convierte en descanso. El alma se entrega y en esa entrega es liberada. Las campanas continúan, cada vez más lentas, más graves, como si marcaran no la hora del día, sino la del alma. Su sonido atraviesa la piedra, el aire, el tiempo. Y uno siente que ya no vienen de las torres, sino del cielo mismo, tocando la tierra con una voz que no pertenece a los hombres. He aprendido que la justicia de Dios no se impone, se ofrece. Es una invitación al equilibrio, no una espada. La balanza del cielo no pesa con números, pesa con amor. Y ese amor es tan grande que, al recibirlo, el alma no puede hacer otra cosa que entregarse también.
Eso es el juicio, el instante en que el amor se reconoce en lo que ama. El viento empieza a moverse otra vez. Trae el aroma del campo, del agua lejana, del fuego recién encendido. Todo parece más nítido, más puro, como si el sonido de las torres hubiera limpiado la atmósfera. Incluso las sombras son más suaves, más habitables. El juicio ha pasado por el mundo como una caricia. Nada se destruyó, solo se reveló lo que siempre estuvo. He visto en mis manos las mismas arrugas que vi en las de mi padre antes de morir. He sentido el mismo temblor al tocar la madera del altar. Y comprendí que cada arruga, cada temblor, cada respiración es también parte del juicio, la vida misma pronunciando su testimonio silencioso. Nada queda fuera de esa verdad. Lo que fue amado permanece. Lo que fue olvidado vuelve a ser mirado. Las torres siguen sonando, pero ahora su ritmo es distinto. Ya no anuncian, acompañan. Ya no llaman, celebran. El juicio se ha vuelto canto. El sonido del bronce es más dulce, más redondo, como si en su interior hubiera una sonrisa. El cielo y la tierra ya no están enfrentados, conversan. He comprendido que cuando el juicio se cumple, el miedo desaparece. El alma ya no necesita esconderse. La luz deja de doler, el amor deja de ser promesa y se convierte en estado. Todo lo que era espera se vuelve presencia. El aire está lleno de ecos. Parece que el mismo tiempo se ha detenido a escuchar. Las aves vuelan en círculos sobre las torres, como si custodiaran su voz. Y dentro de mí algo se asienta, algo se aquieta. Ya no espero que el juicio termine, porque comprendo que no termina nunca. Es un movimiento constante del alma hacia la verdad, una respiración entre Dios y el hombre. He aprendido que el juicio no vendrá en el último día, porque el último día es cada día. Cada amanecer que nos encuentra respirando, cada noche que nos acoge con su silencio, es parte del mismo acto. El amor juzga constantemente, pero lo hace para mantenernos vivos. No hay sentencia, solo aprendizaje. No hay condena, solo regreso. Las torres suenan una vez más. El sonido se eleva, se diluye en el cielo abierto. Ya no duele, no asusta, no pesa. Solo deja tras de sí una calma profunda, un vacío luminoso que lo envuelve todo. Y en ese silencio posterior al sonido, en esa pausa infinita, el alma entiende que el juicio fue, en realidad, un gesto de amor, el más grande de todos. El eco de las campanas se aleja lentamente, como si el cielo cerrara los labios después de pronunciar algo sagrado. Queda en el aire una vibración fina, casi invisible, que se confunde con la respiración del viento. Los muros del convento, las torres mismas, parecen temblar todavía. No es ruido lo que queda, es presencia. Una presencia que no se oye, pero que se siente. Una presencia que pesa con dulzura. He comprendido que cuando el juicio pasa, el alma no vuelve a ser la misma. Hay algo que se limpia sin esfuerzo, algo que se ordena por dentro. No es una purificación forzada, sino una armonía que regresa, como cuando el mar después de la tormenta vuelve a tocar la orilla con suavidad. Lo que antes era confusión se vuelve claridad. Lo que antes dolía, ahora respira, camino hacia las torres. La piedra está tibia, cargada de la vibración del bronce. Apoyo la mano y cierro los ojos. Siento el pulso del metal, como si aún respirara. Me parece escuchar muy adentro la voz del cielo escondida detrás del sonido humano. Es una voz que no dice palabras, solo deja comprensión. En ella no hay condena ni culpa, solo verdad. Una verdad que no duele, porque no hiere, abraza. He aprendido que el juicio es una forma de amor que el hombre todavía no entiende. Se teme porque se confunde con la vergüenza. Pero el juicio no avergüenza, revela.
Y lo que revela no es lo que el alma ha hecho, sino lo que todavía puede ser. Es el amor diciéndole al corazón que aún hay espacio para la luz. Y cuando el corazón lo comprende, empieza el perdón. Las torres han dejado de sonar, pero su eco continúa dentro. Es como un latido que no termina, un pulso que conecta lo que está arriba y lo que está abajo, lo que se llama cielo y lo que se llama tierra. Todo late en un mismo compás. No hay distancia, solo ritmo. Ese ritmo es el verdadero juicio, una sintonía que se restablece entre el alma y su origen. He comprendido que el juicio no es un acto final, sino un proceso continuo. Ocurre cada vez que el hombre deja caer una máscara, cada vez que se atreve a mirar al otro sin defensa, cada vez que elige el bien, aunque nadie lo vea. En esos instantes, el cielo se pronuncia sin sonido. La justicia divina no castiga, acompaña. Camina al lado del hombre, como una sombra que protege. Recuerdo cuando era joven y temía la idea del juicio. Imaginaba truenos, oscuridad, separación. Hoy sé que todo eso eran símbolos de una verdad más suave. El juicio no llega con ruido, llega con paz. No desciende desde el cielo, brota desde el alma que finalmente se deja ver. Y cuando ocurre, el miedo desaparece, porque el amor toma su lugar. Las calles del pueblo comienzan a llenarse de luz. El día se abre paso sin prisa. El sonido del trabajo, de la vida, vuelve, pero todo parece más lento, más consciente. La gente camina diferente, como si cada paso pesara lo justo. Tal vez sin saberlo, todos fueron tocados por el juicio. Tal vez nadie lo entienda, pero el alma lo siente. El cielo pasó por aquí. He aprendido que no hace falta anunciar el juicio, porque ya está sucediendo en lo secreto, en los lugares donde alguien perdona, donde alguien se detiene a escuchar, donde alguien deja de odiar. Allí el juicio se cumple y el mundo cambia sin que nadie lo note. Las torres, ahora en silencio, parecen guardar lo vivido. En su quietud hay una sabiduría antigua. No necesitan hablar más, porque su mensaje fue escuchado. La piedra, el aire, el corazón del hombre, todo fue testigo. El juicio no necesita repetirse, porque su eco ya habita en cada uno. He comprendido que la verdadera sentencia del cielo es esta: vivir con amor. No hay otro veredicto, no hay otra ley. Todo lo que está vivo fue perdonado antes de existir. Todo lo que respira es digno. El juicio revela eso, y nada más. El sol alcanza las torres y las cubre con un resplandor dorado. El metal brilla, las sombras se disuelven. Parece que el cielo hubiera descendido de nuevo, pero no para juzgar, sino para bendecir lo que quedó en pie. Y lo que quedó en pie no son los muros ni los nombres, sino los corazones que aprendieron a escuchar. He comprendido que el fin del juicio no es el silencio, sino la paz. No un vacío, sino una plenitud tranquila. Lo que fue revelado no necesita explicación, solo quedarse, reposar, dar fruto. Cada alma llevará dentro ese eco, y cuando el mundo olvide de nuevo, las torres volverán a sonar. Camino de regreso al templo. El aire está limpio, y por primera vez en mucho tiempo siento que el tiempo se detiene. No hay prisa, no hay deber, no hay palabra. Todo lo que debía decirse ya fue dicho. Lo que debía verse ya fue visto. He aprendido que el juicio final no ocurre al final, sino en cada instante en que el amor vence al miedo, que el fuego del cielo no viene de arriba, sino de dentro, y que cuando el alma se deja tocar por ese fuego, todo se ilumina, incluso la sombra. Las torres permanecen en silencio, pero su voz sigue viva. Es un silencio que no calla, un silencio que sostiene. Y mientras el sol se eleva, entiendo que el juicio no fue una amenaza, sino una reconciliación. El cielo se acercó, la tierra se abrió,
y el sonido del amor ocupó el espacio entre ambos. Nada se perdió, nada fue destruido, solo fue revelado. Y en esa revelación, el mundo encontró su equilibrio, su verdad, su paz. El día se ha vuelto claro, casi transparente. La luz atraviesa las hojas del jardín y las deja inmóviles, como si también ellas quisieran escuchar el silencio que ha quedado después del sonido. El aire tiene una quietud nueva, pero no es un silencio de ausencia. Es uno lleno de significado, como si cada cosa esperara algo que no necesita palabras. Camino entre las sombras de los muros. El suelo todavía conserva el eco del bronce. Ese retumbar que hace un momento parecía venir desde dentro de la tierra. Ahora ya no suena, pero se percibe su huella. La piedra vibra muy suavemente, como si recordara lo que pasó. Todo lo que ha sido tocado por el sonido del cielo conserva un tipo de calor que no se extingue. He comprendido que cuando el juicio toca al mundo, nada necesita explicarse. El alma lo sabe antes de pensarlo. No hay discurso que lo contenga, ni fe que lo reclame. Lo que sucede es más simple y más real. Es como un cambio de respiración. El mundo sigue, pero su ritmo interior es otro. La mirada con que observamos las cosas ya no es la misma. Algo se ha abierto, y lo abierto ya no se cierra. Un grupo de fieles cruza la plaza. No llevan prisa. Se saludan con gestos suaves, sin esa urgencia que antes los habitaba. Algunos parecen no haber dormido. Otros caminan con los ojos bajos, como si quisieran guardar dentro lo que han sentido. No hay solemnidad, solo una calma profunda, una paz que se ha extendido como una sombra benigna sobre todos. He aprendido que después del juicio no llega el silencio absoluto, sino la atención. Es una forma distinta de estar en el mundo. Cada cosa parece tener un sentido que antes se escapaba. El ruido de los pájaros no distrae, acompaña. La luz del mediodía no cansa, sostiene. La presencia de los demás no pesa, reconforta. El juicio no destruye la vida, la afina, la hace más precisa, más verdadera. Las torres, vistas de cerca, parecen haber envejecido en pocas horas. El metal tiene un tono más oscuro, como si hubiera soportado algo más que el paso del viento. Pero en sus grietas brilla la luz. No hay deterioro, hay historia. Cada campanada dejó una marca en el bronce, y cada marca es una oración que ya no necesita repetirse. He comprendido que lo divino no actúa para ser recordado, sino para despertar. Lo que fue tocado no queda sagrado por sí mismo, sino por la conciencia que despierta en quien lo mira. Es el alma la que convierte lo ordinario en signo. La piedra no cambia, somos nosotros los que la vemos distinta después de haber escuchado su voz. El pueblo ha vuelto a la vida. Los sonidos regresan poco a poco, como si el mundo respirara de nuevo. El mercado, las campanas menores, las puertas que se abren, todo ocurre con un orden natural, pero hay una diferencia. Ahora el ruido no parece distraer, sino continuar lo que las torres dijeron. Todo se ha convertido en eco. He aprendido que el juicio no es un día de sombra, sino de reconocimiento. Cada persona lo vive a su manera, unos en silencio, otros con lágrimas, otros sin darse cuenta, pero todos quedan tocados. Nadie pasa sin ser alcanzado por algo. No hay separación, porque lo que se revela no divide, une. Es como si el mismo amor que habló a través del metal ahora hablara en cada voz humana. Me detengo junto al pozo del patio. El agua está quieta. Refleja el cielo limpio y una nube que se disuelve lentamente. La superficie tiembla con el viento, y en ese temblor se forma un reflejo doble. Lo alto y lo bajo se mezclan. Miro y entiendo que el cielo y la tierra no se enfrentan, se reflejan. Tal vez el juicio fue solo eso,
un espejo que nos devolvió la imagen de lo divino en lo humano. He comprendido que no hace falta que las torres vuelvan a sonar para saber que el juicio sigue. Está en la respiración, en la mirada, en el gesto con que se toca la vida. Es un sonido interior que no cesa. Cada vez que alguien decide no herir, cada vez que alguien comparte el pan, cada vez que alguien recuerda que la ternura todavía salva, el cielo habla otra vez. El sol está alto, los muros arrojan sombras cortas. En los corredores, el aire se mezcla con el olor a piedra caliente. Nada parece extraordinario, y sin embargo todo lo es. Es como si la jornada entera fuera oración, aunque nadie diga una palabra. El juicio ha convertido el trabajo, el cansancio, el paso del tiempo en una forma de presencia. He aprendido que cuando la verdad toca al alma, no deja vacío, deja sentido, y ese sentido basta para continuar. No hay exaltación, no hay ruido, solo un modo distinto de mirar lo mismo. Tal vez esa sea la redención, aprender a mirar de otra manera. Al final del día, cuando el sol comience a caer, las torres volverán a reflejar su luz en el río. El agua llevará su imagen hacia lejos, y en ese reflejo irá también lo que quedó de esta jornada. Todo se mezcla, lo que fue sonido, lo que fue silencio, lo que fue temor y lo que ahora es gratitud. He comprendido que el juicio no se repite, pero tampoco termina. Permanece como un fondo, como una respiración que acompaña la vida entera. No pide devoción, pide atención. El alma que vive atenta vive en su propia verdad. El amor no exige recordar, basta con reconocer. Y así sigue el día. Las torres permanecen quietas, el pueblo vuelve a su ritmo, el cielo se inclina despacio sobre la tierra. En algún punto, entre el ruido y el silencio, la voz que descendió anoche aún se escucha, pero ya no como campanada. Ahora es solo calma, esa calma que deja el amor cuando termina de pronunciar su juicio y decide quedarse. La tarde ha ido cayendo sin ruido, extendiendo una claridad cansada sobre los tejados. Las sombras se alargan y se funden con la piedra tibia. Nada parece urgente. El día se apaga con una lentitud serena, como si el cielo mismo quisiera quedarse un poco más antes de entregarse a la noche. El pueblo está quieto. El aire tiene ese tono dorado que solo aparece cuando el tiempo decide detenerse un instante para contemplar lo que ha creado. Camino sin rumbo por el claustro. Cada paso resuena leve y en ese sonido discreto hay una música más verdadera que cualquier canto. He comprendido que la vida entera es una campana que no deja de sonar. El cuerpo vibra, la respiración vibra, incluso el pensamiento tiene su propio tono. Y en algún punto, cuando todo se aquieta, el alma puede escuchar que su sonido interior no difiere tanto del sonido del cielo. La gente empieza a encender las luces. Detrás de las ventanas, los hogares se llenan de esa claridad que no hiere, que abraza. No hay risa alta, no hay conversaciones que rompan el aire. Solo murmullos, pasos suaves, el olor del pan, el movimiento de las manos. Toda esta vida simple parece una continuación de la oración. He comprendido que el juicio no nos apartó del mundo, sino que nos devolvió a él. Nos enseñó a mirarlo sin exigirle milagros, a reconocer la belleza donde antes solo había costumbre. El viento vuelve desde el valle, trae polvo, olor de hierba seca, la memoria de algo antiguo. La piel lo siente distinto, como si cada soplo fuera un recordatorio de que todavía estamos aquí, respirando junto a todo lo creado. He aprendido que no hay forma más pura de rendición que aceptar el aire tal como llega. En esa aceptación se cumple el sentido del juicio, dejar de resistir.
El sol se inclina sobre los montes. Las torres por un momento se encienden como si el fuego del cielo las habitara. El bronce vuelve a brillar, pero en silencio. No necesita pronunciar nada. Su presencia basta. La piedra se llena de ese resplandor que no quema. Y yo pienso que, tal vez, el verdadero milagro no es que las torres sonaran, sino que supimos escucharlas. He comprendido que la fe no se mide por lo que se entiende, sino por lo que se acepta sin miedo. El alma que ha pasado por su propio juicio ya no busca respuestas, busca coherencia. No quiere pruebas, quiere verdad. Y la verdad no se discute, se reconoce, como se reconoce el agua al tocarla. El juicio no fue una promesa ni una advertencia, fue un espejo en el que el mundo se vio por fin con la luz que siempre tuvo. Me detengo junto a una puerta abierta. Dentro, una lámpara de aceite parpadea. Su luz no es fuerte, pero es firme. Pienso en cuántas veces encendí esa misma lámpara, siempre con la misma intención, y sin embargo, hoy me parece nueva. He aprendido que cuando el alma cambia, todo cambia. Nada en el mundo permanece igual después de ser mirado desde la verdad. Fuera, el cielo se ha vuelto de un azul oscuro y limpio. Todavía hay una línea de oro sobre el horizonte. El día termina sin despedirse. Los hombres regresan a sus casas, los niños se duermen antes de que el pan se enfríe. Los animales se recogen en sus rincones. Y en ese orden natural hay una paz que el ruido no puede romper. El juicio ha dejado su marca, pero no como cicatriz, como raíz. He comprendido que la memoria del alma no guarda imágenes, sino tonos. Cuando algo verdadero ocurre, deja un sonido que no se borra. Y ese sonido, aunque el tiempo lo cubra, vuelve siempre. Las campanas callaron, pero la memoria sigue tocándolas desde dentro. Cada uno las lleva consigo, en algún punto entre el corazón y la respiración. La noche comienza a cubrir las colinas. No hay oscuridad. Hay una luz tenue que se derrama sobre el campo. Las estrellas aparecen sin esfuerzo. Cada una parece una palabra pronunciada en silencio. He aprendido que el cielo no está lejos. Comienza en los ojos de quien sabe mirar sin juzgar. La distancia entre lo divino y lo humano se mide solo por la capacidad de amar. El viento trae otra vez el eco del día. No el sonido de las torres, sino el rumor del pueblo que vive. Niños, pasos, puertas que se cierran, risas contenidas. Todo eso es oración ahora. Todo eso es el resultado del juicio que pasó como una brisa. El mundo no fue condenado, fue recordado. Recordó su origen, su vínculo, su promesa. He comprendido que la gracia no viene después del juicio, son la misma cosa. La gracia es el juicio en paz. Cuando el alma deja de defenderse, lo divino puede actuar. Y en ese acto silencioso se cumple lo que ninguna profecía pudo decir. La reconciliación no es un acontecimiento, es un modo de vivir. La noche sigue cayendo. Las torres, en la distancia, parecen más altas que nunca. Ya no son signo de advertencia, son columnas de calma. Todo lo que fue ruido se ha vuelto respiración. Y mientras el mundo se adormece, comprendo que el juicio terminó sin terminar. Sigue en la manera en que ahora miramos el fuego, en la forma en que el aire entra, en la lentitud con que pronunciamos el nombre de Dios sin sonido. Nada se repite, pero todo continúa. Las torres ya no hablan, pero el cielo no ha dejado de decir su palabra. Y esa palabra, sin letras, sin voz, sigue moviéndose entre nosotros, tan viva como la primera luz que alguna vez despertó al mundo. El cielo ha terminado de apagarse. Las últimas luces del día se disuelven sobre los montes y la sombra cubre con suavidad los muros, los árboles, las piedras cansadas. El aire se enfría, pero no entristece.
Hay un sosiego tan profundo que el alma parece hundirse en él sin resistencia. Ya no hay sonido, solo el temblor lejano de lo que fue campana, un eco que se extingue despacio como una respiración que no quiere romper el silencio. He comprendido que todo lo vivido hoy fue un regreso. El juicio, las campanas, la claridad, la calma, todo era un mismo movimiento, una sola dirección que llevaba hacia adentro. El mundo giró un poco más despacio. El alma se detuvo un instante y escuchó. Y en esa escucha entendió que no había nada que temer. El amor no venía a pedir cuentas, venía a recordar que todavía habitamos en él. Me siento en el umbral de la puerta. La piedra está fría pero firme. Miro el cielo sin buscar nada. Las estrellas no me responden, pero su silencio es suficiente. He aprendido que cuando el alma ha sido tocada por la verdad, no necesita más señales. La certeza se vuelve simple, como el aire que se respira sin esfuerzo. La fe deja de ser una idea y se convierte en una forma de estar. El viento se mueve entre los cipreses. El sonido es bajo, continuo, como una plegaria que no necesita palabras. Las hojas rozan la piedra y ese roce parece música. Pienso que tal vez eso es todo lo que el juicio quiso enseñarnos. Escuchar sin interrumpir, mirar sin miedo, vivir sin posesión. Cuando el alma comprende eso, ya no espera promesas, se deja habitar. He comprendido que el amor de Dios no entra con ruido, no exige, no arrastra, no marca territorio. Desciende como una bruma, se posa en el corazón, y cuando el corazón lo acepta, el mundo se aquieta. El juicio no fue una amenaza, fue un gesto de ternura tan grande que solo pudo expresarse a través del silencio. En ese silencio, todo se ordena, todo vuelve a su sitio. Las luces del templo parpadean desde lejos. Una de ellas se apaga, otra se enciende. La vida sigue su curso como si nada hubiera pasado, pero algo ha cambiado para siempre. Lo invisible se ha vuelto sustancia. El aire pesa de otra manera. Las sombras respiran distinto. He aprendido que la eternidad no está fuera del tiempo, sino dentro del instante que se vive plenamente. Cada momento en el que amamos, perdonamos o callamos, el cielo vuelve a tocar la tierra. Camino unos pasos hacia el interior. El suelo cruje bajo mis sandalias. El olor del aceite y de la piedra húmeda llena el aire. En el altar, una sola vela sigue encendida. La observo. Su llama apenas se mueve, pero basta para que todo alrededor parezca vivo. Esa luz pequeña es suficiente para sostener la noche entera. He comprendido que la fe es eso, una luz que no vence la oscuridad, pero la habita sin miedo. La campana mayor, allá arriba, guarda silencio, no volverá a sonar esta noche. Y sin embargo, el pecho todavía vibra como si el sonido siguiera expandiéndose desde dentro. Lo que fue juicio ya se ha transformado en respiración. El alma late al ritmo del cielo y ese ritmo no se interrumpe. El tiempo, la piedra, el hombre, todo respira junto. Pienso en los días que vendrán. Nada extraordinario ocurrirá y sin embargo todo será distinto. El trabajo, el cansancio, la espera, la risa, todo llevará dentro esa claridad secreta que el amor deja cuando pasa. Lo divino no se muestra para ser recordado, se queda para ser vivido. He comprendido que la salvación no llega de arriba, sino de la profundidad donde el hombre deja de oponerse a la gracia. El aire se vuelve más frío, el cuerpo siente el peso del cansancio, pero el alma descansa. Cierro los ojos, no hay imágenes, no hay pensamientos, solo la certeza de que el día ha sido completo y que en esa plenitud no falta nada. El juicio terminó siendo comunión y la comunión terminó siendo paz. El viento cesa, las torres quedan inmóviles, el cielo está despejado,
y en su claridad sin límites parece escucharse un murmullo que no pertenece a este mundo. Tal vez sea el amor diciendo su última palabra antes de volverse silencio. No hay nada más que hacer. La tierra ha sido perdonada, el alma ha sido reconocida, y en el centro de todo, donde antes hubo temor, ahora reposa la quietud. El juicio se cumplió, no con fuego, sino con ternura, no con voces, sino con presencia. El mundo no fue medido, fue abrazado, y en ese abrazo todo quedó en paz. La noche permanece, el cielo guarda su resplandor invisible, y mientras el último hilo de luz se apaga en el altar, sé que el amor no se ha ido, solo ha decidido quedarse quieto, respirando junto a nosotros, esperando que volvamos a escuchar.